estamos honrados de tenerte. Tenemos una invitada muy especial. Ella es Emma Violant Sánchez y ha escrito este libro, Sueños y Sombras, Memorias de una Inmigrante. Este es un testimonio de resiliencia, valentía y una compasión sin límites. Esta es una reseña escrita por la congresista Dawn Breyer en el 8º distrito de Virginia, Estados Unidos. Emma, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias. Es para mí una excelente oportunidad que me das para poder compartir un poco de mi historia aquí en mi patria, Bolivia. En verano de 1961, Emma Violant Sánchez llegó desde Bolivia a Virginia como estudiante de secundaria. Apenas hablaba inglés, ¿no? Las décadas siguientes han marcado una vida extraordinaria. Perdió a su esposo en la guerra de Vietnam, crió sola a 2 hijos y se ha convertido en una figura transformadora de la educación pública en Estados Unidos. Cuéntanos un poco esa trayectoria, Emma. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Evidentemente, en el año 1961, hace muchos años, mi mamá, Emma Sánchez, decidió que 3 de las hijas mayores, nosotros éramos 6. Mi papá, Adalberto Violant, desgraciadamente se separaron y mi mamá tenía solo 40 años, 6 hijas mujeres, y una tía que vivía en Estados Unidos le dijo a mi mamá que las 3 mayores podíamos ir a Estados Unidos, vivir con familias americanas y estudiar allá. Y es así que yo me fui. Evidentemente fue muy difícil para mí, no solo separarme de mi familia, de mi mamá, de mis hermanas y de mi papá, y también de mis compañeros de curso del Colegio San Andrews. Estaba casi en el último año de secundaria, y desarraigarme tan rápidamente de mi propio medio fue difícil, como es para todos los inmigrantes que dejan su patria, porque tiene que haber una razón muy grande por qué nosotros dejamos nuestra familia, nuestro suelo, nuestro idioma, nuestra cultura, para ir a Estados Unidos, que si bien nos atrae, especialmente si hay las oportunidades de estudio, pero llegué ahí yo para vivir con una familia americana, era como una niñera, pero me daban la oportunidad de estudiar en las escuelas públicas. Fue dificilísimo entrar a una escuela de más de 2,000 estudiantes, donde no conocía a nadie, donde yo, que era buena alumna, me sentía tonta, pero poco a poco pude aprender y salir adelante, y tuve la gran suerte de tener una beca para asistir a una universidad en Radford, en Virginia. En Radford, Virginia. Claro, me imagino, pero que ha sido difícil ese tiempo de... además, porque obviamente, ¿qué problemas enfrentaste en la escuela, en el colegio? Era difícil. ¿Por qué te sentías tonta, como dices? Bueno, en primer lugar no entendía el idioma. Tenía que tomar las materias del último curso de secundaria, lo cual era, por ejemplo, literatura inglesa, Shakespeare y Beowulf, y leer otro que no entiende, no comprendía. Al mismo tiempo, la literatura americana, Mark Twain y los otros escritores, yo tampoco los comprendía. Y no había ningún apoyo en la escuela. Ahora hay más apoyo para los inmigrantes. No había ningún apoyo, alguien que me podía explicar más, ya sea en castellano o darme una guía para seguir adelante. Entonces es así como me sentí tonta. Pero sí tomé una buena decisión. Le pedí a la familia con que vivía, porque estudiaba francés. Yo decía, bueno, francés, inglés. Y les dije, por favor, ¿me pueden poner en una clase de castellano avanzada?
y me dijeron que sí, y ese fue el momento que yo empecé a brillar. Una sola materia en mi propio idioma. Y es así que desde entonces yo resalto el beneficio del idioma materno y cómo uno tiene que seguir hablando el idioma, leyendo en el idioma, aprendiendo el idioma y ser una persona bilingüe y bicultural. No hay que olvidar nuestras raíces, nuestra cultura, y es así como yo promoví el estudio Tú bilingüe en Estados impulsas de Unidos. hecho la educación bilingüe, lo que abrió caminos para que miles de estudiantes inmigrantes y sus familias accedan a nuevas oportunidades. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, tuve la gran suerte después de que me gradué. En realidad fui viuda y después volví a Bolivia. Después el 76 volví a Estados Unidos para sacar mi doctorado en educación. Y tuve la suerte de tener un trabajo en las escuelas públicas de Arlington. Para todos los que tal vez no saben, Arlington se llama Arlington Bamba, porque muchos de los bolivianos del Valle Alto de Cochabamba emigraron a Arlington. Arlington Bamba. Arlington Bamba. Entonces, para mí, ¿te imaginas como profesora, como persona encargada de relaciones con la comunidad? Yo abro las puertas de las escuelas públicas a los inmigrantes de Cochabamba que vienen con sus hijos y las escuelas son muy buenas. Igual en el 75, después de la guerra de Vietnam, se abren las puertas para los refugiados de Vietnam, que vienen de la guerra, de Laos, de Camboya, y así es como yo ascendí vertiginosamente, siendo la primera latina maestra, directora, y llegué a trabajar en las escuelas públicas por 40 años. Y tuve la gran suerte de dirigir los mejores programas de Estados Unidos para los inmigrantes, refugiados y todos aquellos que no hablan inglés como su lengua materna. Todo empezó pero de una vivencia propia, de un sufrimiento propio que además ha continuado, porque obviamente te has casado en Estados Unidos, pero perdiste a tu esposo en la guerra de Vietnam, ¿no? Claro, tenía solo 23 años y claro, muchos no se acuerdan de esa guerra que fue una guerra horrorosa. Y mi marido, Albert Hugh Giddings, a quien le dedico el libro, él murió el 22 de agosto del 68. Eran 5 días antes que lo tenía que ver. Y yo estaba en Estados Unidos. Justamente volví a Estados Unidos para casarme con él pensando que íbamos a tener una vida feliz, pero él tuvo que ir a la guerra. Pero lo peor que pasó es de que en octubre yo recibí su certificado oficial de muerte donde decía que él se había matado y en realidad suicidado. Entonces yo no creí, pero no, en la guerra se morían y morían las personas, no había con quién comunicarse. Y ese fue, como digo en mi libro, el trauma que lo oculté por más de 30 años, porque yo no avisé a nadie, sabíamos que había muerto en la guerra, pero no quise ahondar si es que murió con él mismo que se mató, ¿no? Eso hasta ahora no sé, pero ya lo he aceptado como una cosa que la guerra causa desesperación. No, imagino, claro, la desesperación terrible, una guerra tan cruenta que ha hecho tanto daño y que ha marcado a la sociedad estadounidense, pero con una herida muy profunda y muy dura, ¿no? Claro, porque imagínate, y en mi libro tengo ahí fotos de él, de Al. Era un joven que fue a la universidad y se graduó de la universidad, termina en el ejército sin tener ninguna preparación para terminar en una guerra en un país tan lejos, donde no se habla el idioma, donde era en realidad ha habido horrores en esa guerra. Claro. Y es así como yo siento mucha compasión para toda la gente que
ha sufrido en una guerra, en revoluciones y en Estados Unidos se recibe a muchos refugiados de la guerra de Ucrania, de la guerra en Afganistán, de las diferentes guerras que vienen a Estados Unidos con una esperanza de rehacer su vida. Pero desgraciadamente en Estados Unidos ahorita no es el país que yo quería tanto, porque ahora tenemos un gobierno que trata a los inmigrantes terriblemente. Vamos a llegar a eso, pero básicamente ahora, cuando la pérdida de tu marido, ¿tú ya tenías una profesión? Estaba sacando mi maestría y era consejera, pero entonces el 68 vuelvo a Bolivia y empiezo a trabajar en Bolivia, en colegios, en la Universidad Católica y más que todo fundamos con otros amigos una organización, un maestro más de lo que dábamos. En ese tiempo había poblaciones en el altiplano que no tenían maestros porque no había ítem del gobierno, o sea que nosotros proveíamos maestros rurales en el altiplano siempre y cuando que la comunidad construya su escuelita y le dé de comer al maestro, ¿no? Entonces así pudimos establecer 15 escuelas rurales. 15 escuelas rurales. Pero de hecho, después de... obtuvo títulos de licenciatura y maestría en Radford University y doctorado en George Washington University, y luego fueron 40 años en las escuelas públicas de Arlington. Nuestra invitada se convirtió, y realmente es un lujo tenerla, en la primera latina elegida para una junta escolar. ¿Qué implicaba este logro? Bueno, en primer lugar, en Estados Unidos el sistema educativo y el sistema educativo fiscal, ¿no?, por las escuelas públicas, son gobernadas por el condado o la ciudad. Y las escuelas tienen una gobernación, que son la junta escolar. Y después de haberme jubilado de las escuelas, es así como el primer latino que estaba en la junta del condado dice: Emma, tenemos que tener una latina en la junta escolar, ya que 31% de nuestros estudiantes en las escuelas públicas de Arlington son latinos y no tenemos una representante. Y bueno, yo competí con 6 otros candidatos y gané. Y fue para la familia latina, para los estudiantes, como tener un modelo, y al mismo tiempo, debido a mi experiencia de haber trabajado con los estudiantes, los refugiados, los inmigrantes. En las escuelas teníamos hasta estudiantes de 100 diferentes países. Esa experiencia me ayudó a ser parte de la Junta y de cambiar políticas para que tengan unas mejores oportunidades y poder, más que todo, evitar la deserción escolar y prepararlos para las universidades en Estados Unidos. Pero no ha sido un camino fácil, Emma. No ha sido un camino fácil porque desde que empecé como la primera latina, yo siempre tenía que abrir, ¿no es cierto?, surcos. Y lo que yo digo personalmente, que hasta cierto punto me siento muy feliz de haber emigrado, ido a Estados Unidos cuando tenía 16 años. ¿Qué significa irse a esa edad? Que yo ya tenía mi idioma, ya sabía quién era, ya mi papá era político, o sea que yo sí sentía que tenía una identidad bien marcada. Lo que veo es que los padres, cuando llevan a los niños, digamos, a Estados Unidos o a cualquier otro país, cuando solo tienen 2 meses o 5 años, los niños sí llegan al otro país, inmediatamente hablan el idioma, pero ellos mismos no tienen esa identidad tan marcada de quiénes son ellos como guatemaltecos, ¿entiende? Porque no tienen el idioma
materno bien desarrollado. Porque generalmente, obviamente el niño que está en Estados Unidos tiene su, digamos, su desarrollo educacional en la escuela, entonces maneja muy bien el inglés. Muchas veces los papás le mantienen el español, por decir, si es que son bolivianos, pero no hay lo que tú postulas es que tiene que haber una educación integral de ambos idiomas. Exactamente. ¿Y cómo se logra? Mire, yo te voy a decir lo que ha pasado. Un ejemplo concreto. Una niña de Camboya, de la guerra de Camboya, se escapó de su casa. Viene la madre a la escuela, la policía la trae a la escuela, 12 años. Y me piden a mí como supervisora que mande un intérprete entre la madre y la niña. La niña no hablaba ya su idioma y la madre no hablaba inglés. Entonces se rompe las relaciones familiares muy profundas. Y es así como nosotros los bolivianos empezamos la Escuela Bolivia, escuela de sábados, donde teníamos maestros bolivianos, enseñaba la cultura, la historia. Nuestro objetivo en ese tiempo, y sí fue aprobada por el gobierno de Bolivia, de tener un título boliviano. Pero después, ya cuando no hubo ya embajadores de Bolivia, entonces eso ya casi no continuó. Los de Mongolia hicieron su escuela, pero más que todo, cuando yo estaba en la Junta Escolar, hicimos que todos los niños de las escuelas públicas de Arlington, desde la primaria, aprendan español como un idioma en las escuelas. No solamente que los niños que hablaban castellano sigan con su idioma, pero los niños americanos también aprendan español. Y tenemos escuelas bilingües, donde los niños que hablan inglés aprenden español y los que hablan español aprenden inglés. Ese es un fase fundamental para el desarrollo, esto que decías, de la familia, porque efectivamente hay familias que le hablan el papá, la mamá en español, y esto de Camboya es inaudito, ¿no? Pero que pasa se eso. rompió ¿no? Y realmente se rompió la ligazón entre padre e hijo, ¿no? Claro, y hay muchos padres, y por eso necesitamos nosotros educación de los padres, que reforzar que ellos tienen que seguir hablando su idioma materno en la casa. Ahora, evidentemente, a veces, como en mi caso mismo, yo me volví a casar con un americano y él no hablaba español, entonces, pero sí, mi hija fue a una escuela bilingüe y ahora es una maestra bilingüe. Pero el conservar el idioma, y eso pasa en Bolivia también, con el quechua, Claro, con el quechua, aymara, ¿no es cierto? Pasa que las familias del campo o las familias hablan su idioma materno y después los hijos pierden eso. O sea que yo creo, tanto en Bolivia como en otras partes del mundo, que se debe reforzar la educación bilingüe, ya sea de castellano con quechua o castellano también con inglés, porque el inglés también es un idioma muy práctico. O sea que es importante el desarrollo de los idiomas, especialmente en estos momentos que vivimos. ¿Qué refleja Sueños y Sombras? Refleja toda esa vida, toda una vida en este ámbito. Bueno, refleja mis sombras, una de ellas, como te conté, la muerte de mi esposo. Después también, desgraciadamente, no me fue bien en el matrimonio después de mi esposo. Tengo 2 hijos. Y refleja las experiencias dolorosas que he tenido en mi vida, pero al mismo tiempo los sueños. Para mí la educación ha sido siempre una de mis anclas. Y lo bueno de Estados Unidos es que uno puede estudiar hasta que te mueres. O sea que yo cuando fui a sacar mi doctorado me tomó 12 años. ¿Qué quiere decir? Que trabajaba, tenía niños y lo hacía poco a poco. Y es así como hay desde la escuela secundaria que pueden los estudiantes tomar pocas materias y trabajar, o hasta los adultos mayores. O sea que la educación es muy importante, la fe es muy importante, la familia y
para mí mis anclas, familia, la fe y también la educación, que me han ayudado a sobresalir en un campo donde es muy competitivo. He tenido la oportunidad de enseñar en la Universidad de Georgetown, que es una de las mejores universidades. Me hubiera gustado ir ahí, pero no tenía dinero. Pero enseñar en esa universidad me doy cuenta, y enseñé justamente la materia de bilingüismo. Qué maravilla, qué emocionante conversar con una compatriota. ¿Tú sigues viviendo en Estados Unidos? Sí, yo ¿Sigues? sigo porque tengo mis hijos y mis nietos, pero lo que quiero también reforzar Sí. es que los bolivianos en Estados Unidos, especialmente en Virginia, realmente resaltan. Somos una comunidad, especialmente yo te digo, del Valle Alto, que tienen una cultura muy profunda. Tenemos valores muy profundos, como el valor del AINI, ¿no? De solidaridad, reciprocidad. Entre ellos se ayuda. Hemos fundado una organización sin fines de lucro, el Dream Project, que es el proyecto de los sueños para estudiantes que no tienen documentos inmigratorios, para recaudar fondos para que vayan a las universidades y damos becas hasta 4.500 al año por 6 años. Pero esa organización ha sido fundada por padres, por madres bolivianas y estudiantes bolivianos, porque ellos se han visto en esa situación. Y es así como los bolivianos resaltan con las fraternidades. Evidentemente los bailes folclóricos, que tenemos 6,000 bailarines en Virginia, 6,000. hace que se una la familia. Claro. Y hace que los mismos jóvenes se conozcan entre ellos, se continúe el idioma, se continúe ese espíritu de comunidad. Porque yo creo que la esperanza de un sueño, de una vida mejor, se la hace en comunidad. Y nosotros los bolivianos tenemos ese espíritu de familia, de comunidad, de solidaridad y de reciprocidad. Y es así como yo me siento muy orgullosa de ser boliviana y de trabajar con otras madres bolivianas o padres bolivianos que están sufriendo mucho en Estados Unidos, especialmente los que no tienen documentos. O sea que algunos están trabajando allá por 20 años y trabajan en las sombras. Establecen sus propios negocios, pero se sienten enjaulados también, como una jaula de oro, porque no pueden volver a Bolivia, porque si salen de Estados Unidos ya no pueden volver y se separan de sus familias porque ya tienen hijos americanos. O sea que es un drama, ¿no? Es un drama, pero al mismo tiempo, mientras ellos se apoyen entre sí mismos, y gracias a Dios ahora hay muy buena comunidad, ¿qué haríamos sin WhatsApp? Mientras que en mis tiempos teníamos que tener cartas vienen y cartas van, ¿no? El WhatsApp, o sea, la tecnología ha ayudado también a claro, ahora para comunicarse claro, con la familia, claro, ¿no? Definitivamente. WhatsApp ahora sí, efectivamente. Además, las cartas que eran largas y además los teléfonos, las llamadas eran carísimas. Hoy puedes hablar con la otra parte del mundo, pero por nada, ¿no? Sí. Es una maravilla. Es una maravilla. Realmente, o sea que les digo que siento muy agradecida. Dios ha sido muy importante en tu vida. ¿Por qué? Claro. Porque cuando tú te sientes en el momento más bajo de tu vida, como ha sido cuando... ¿Ese fue el momento de la pérdida de tu esposo? El momento más bajo de la muerte de mi esposo. Y claro, uno cuestiona por qué Dios. Siempre me he sentido que me daba fuerzas. Y también en mi libro escribo de que también he aprendido mucho del budismo. Si bien soy católica, también he aprendido mucho del budismo, de la manera como ven a la vida, que uno se enfoca en el presente y que, por ejemplo, ven a la muerte en una manera muy diferente.
es una transformación, o sea que el cuerpo muere, pero el espíritu vive. Y los budistas me han enseñado a enfocarme en el presente, ser agradecida por lo que pasa hoy mismo, tener la oportunidad de hablar contigo y no siempre estar angustiada del futuro o temerosa del futuro, angustiada del pasado. El pasado es pasado. Bueno, y Dios y la espiritualidad te ha dado la fortaleza para sacar adelante a tus hijos, ¿no? Claro. Sola. ¿Cómo le hacías en Estados Unidos sola? Porque es realmente complicado, ¿no? Sí es complicado, pero lo bueno y viví en Arlington, es que las escuelas públicas en Arlington y en Fairfax, en otras partes, son muy buenas las escuelas. No cuestan, en primer lugar. Y al mismo tiempo tienes el autobús que los recoge, tienes programas para los niños que los padres trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea que yo podía manejarme sola teniendo a mis hijos en las escuelas, con programas antes de la escuela y después de la escuela. Y ahora mis 2 hijos son maestros también. Son maestros también. Son maestros, o sea, han salido y también bilingües, además. Sí, y ellos ahora trabajan también enseñando inglés como segundo idioma o bilingües, ayudando a los inmigrantes. O sea que mis hijos, me siento muy orgullosa de que ellos han reconocido el valor y el respeto a las familias inmigrantes y no esa separación que en esta administración está realmente haciéndonos sufrir. Acabas de publicar tu libro autobiográfico que hiciste, Sueños y Sombras, allá, y vas a presentarlo acá en La Paz, ¿no es cierto? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Cuéntanos. Va a ser el presento por Plural el día jueves a las 7 de la noche en el edificio de Plural en Sopocachi, me parece que es en la Fernando Guachala sí. Y Rosendo Gutiérrez. Y quiero decir que en realidad este libro es una traducción del inglés, porque yo lo escribí en inglés, pero fue las madres de los estudiantes que conocía latinos que me dijo, señora, usted tiene que tenerlo en castellano. Y bueno, pues gracias a que tuve una muy buena traductora, trabajamos y Plural, que es una gran editorial acá en Bolivia, puedo tenerlo en Bolivia. Desde el jueves lo estrenas. Sí. ¿Cómo hacemos para comprar el libro? La gente cómo puede adquirirlo? Bueno, en las bibliotecas, librerías, sí, en las librerías de Plural y las otras van a repartirlos. Perfecto, perfecto. Emma, ha sido un gusto tenerte, un honor para mí realmente conocer. Yo quisiera, además, aprovecho y lo digo al aire, me gustaría invitarte al podcast Doy Fe también, que me parece una historia de fe muy importante para transmitirla y para inspirar a los bolivianos y bolivianos que nos escuchan aquí y que nos escuchan también en todo el mundo a través de Facebook, de YouTube y demás. Sí, muchísimas gracias. Un gusto. Igualmente. Un gusto. Bueno, esa fue la entrevista. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos. Hacemos una pausa para informarte con las noticias más destacadas de último minuto. Son las 10 en punto.